En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La abundancia de Dios, capítulo 1, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de una nueva semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Mi tema para esta semana es la abundancia de Dios. Creo que lo va a encontrar rico y excitante. Uno de los aspectos más distintivos de Dios en su revelación bíblica es la abundancia. Dios no es pobre, no es tacaño ni está limitado. Él es un Dios de abundancia. Su gracia es abundante, su amor es abundante, su provisión es abundante. Si hemos de representar a Dios con exactitud como Él es realmente el mundo que nos rodea, entonces tenemos que aprender a representarlo como al Dios de abundancia. De otra manera no estaremos haciéndole justicia. Sin embargo, no podemos representar la abundancia de Dios a otros mientras Él no la haya revelado a nosotros primero. Es importante darse cuenta de que la abundancia de Dios nunca puede ser verdaderamente recibida por medio de nuestra mente carnal. La podemos ver únicamente por medio de la revelación de Dios. Quiero leer algunos pasajes ahora del profeta Jeremías para fundamentar esa verdad, que la abundancia solo puede ser recibida por medio de la revelación de Dios, y que para alcanzar esa revelación primero tenemos que reconocer la profundidad de nuestra necesidad. Voy a citar dos pasajes sucesivos del profeta Jeremías. El primero está en el capítulo 30, donde Dios muestra a Israel la profundidad abismal de su necesidad. Luego iremos al capítulo 33, donde Dios promete revelarle su abundancia. Leamos primero Jeremías 30, versículos 12 al 14. Esas palabras están dirigidas a Israel, a su tierra y a la ciudad de Jerusalén. Y eso es lo que dice Dios. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Como siempre, Dios habla muy claramente a su pueblo. Le dice: tu condición no tiene esperanza. La cita exacta es: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Y luego dice la razón por esa situación: a causa de la magnitud de tus pecados. La consecuencia final del pecado es la miseria, la pobreza, la privación. Dios dice que el mal es incurable. Dice a su pueblo que no hay dónde ir para buscar ayuda porque nadie los puede ayudar. Ahora leamos el capítulo 33 de Jeremías, donde Dios promete la ayuda que solo Él puede dar. Pero hasta después que toda ayuda humana es excluida. Eso es lo que dice en Jeremías 33, versículos 6 al 8. Otra vez habla al pueblo de Israel con respecto a su tierra y a la ciudad de Jerusalén. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Es ese remedio de Dios para una situación que Él ha declarado incurable, pero por supuesto que cuando Él dice que es incurable, Él nos incluye. Dios tiene el poder de curar lo que el hombre no puede, y como todo remedio de Dios, Él siempre va a la raíz del problema. Sus pecados tienen que ser confrontados, y cuando estén limpios de sus pecados, cuando sus rebeliones hayan sido perdonadas, entonces les ayudará. Así lo dice Él: yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá. Aquí tenemos tres propósitos de Dios en asociación. El primero es la restauración, el segundo es la revelación, y el tercero es la abundancia. Tenemos que verlos en ese mismo orden. Primero viene la restauración. La restauración es un acto soberano de Dios a favor de su pueblo para devolverles lo que el pecado les había robado. De la restauración recibimos revelación, y de la revelación abundancia. Pero quiero enfatizar que a menos que tengamos revelación de Dios, no podemos recibir la abundancia de Dios. Y también que la revelación viene después de la restauración. Vivimos en un tiempo donde Dios está restaurando a su pueblo. Está restaurando a Israel, también está restaurando a la iglesia de Jesucristo.
En el proceso de esa restauración viene su revelación, y de esa revelación podemos recibir una vez más la abundancia de Dios que perdimos de vista. Esa revelación solo puede venir de la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios. Pablo enfatiza este principio en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios ha preparado para su pueblo no se puede percibir con los sentidos naturales o el razonamiento natural del hombre. Están excluidos. La alternativa está provista en el siguiente versículo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Note que tiene que ver por revelación, por la revelación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. La única manera que podemos entender el pensamiento de Dios, sus propósitos, es por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Luego Pablo hace una declaración muy dramática. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es lo que estamos diciendo en este tema de la abundancia. Tenemos que entender lo que Dios nos ha dado libremente, y eso solo viene por el Espíritu Santo. Ahora sigue Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solo la verdad debe ser dada por el Espíritu, también las palabras que expresan esa verdad deben venir del Espíritu. Tenemos que aprender la terminología de Dios. Luego Pablo dice que el hombre natural, no importa lo educado o sofisticado que sea, no puede apreciar esas verdades. Pero el hombre natural, el hombre sin el Espíritu, el hombre que confía en la comprensión de su propia alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero enfatizar de nuevo que la revelación depende de la manera que nos abramos al Espíritu de Dios. No existe ninguna posibilidad de revelación sin el Espíritu de Dios. Pablo entonces termina diciendo algo maravilloso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una declaración muy dramática. Podemos tener la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. Con la mente de Cristo podemos apreciar todo lo que Dios nos ha dado libremente. Podemos percibir su abundancia. La abundancia de Dios es revelada y nos es dada para que cumplamos un propósito supremo. Es para la gloria de Dios, no para la satisfacción humana, sino para la gloria de Dios. Es para el pasaje que cité en Jeremías 33. El profeta en el versículo 9, después de la promesa de restauración y de abundancia, dice lo siguiente: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Primero describe a su pueblo, a su tierra y a sus ciudades como desoladas, cautivas, en ruinas y sin esperanza. Les dice que su condición es incurable, pero después, por pura gracia y en su soberanía, promete restaurarlos y con la restauración darle revelación, y de la revelación viene la abundancia. Y termina diciendo: cuando haya hecho todo esto, me traerá gloria a mí. La obra completa de la restauración será para Dios motivo de gozo y de honor delante de todas las naciones de la tierra, que oirán el bien que les hará. Y ellas, las naciones de la tierra, temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que Él les ha dado. Esa declaración es muy dramática. Me impresiona profundamente que en el propósito de Dios es restaurar a su pueblo y llevarlos a tal abundancia y prosperidad, a tal demostración de su bondad, que todas las gentes de la tierra le teman y tiemblen ante la demostración de la bondad de Dios. Hasta ese nivel quiere llevarnos Dios en su abundancia. Pero eso solo se puede recibir por medio de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Nuestro tiempo terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana continuaré con ese tema de la abundancia. Mañana explicaré lo que significa abundancia.